Muy buenas tardes, profesora Marisol González, compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los atributos de la personalidad de la persona natural. Me van a acompañar en este breve resumen la compañera Yajaira Yepes y el compañero Grimaldo González. En cuanto a la persona natural, nuestro Código Civil en el artículo 38 indica que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera fuese su edad. Y en el artículo 41 del Código Civil indica que la existencia de la persona natural principia con el nacimiento. Entre los atributos de la personalidad de la persona natural tenemos lo que es el nombre, domicilio, capacidad jurídica, estado civil, nacionalidad y patrimonio. Y se dice que de los atributos de la personalidad son aquellos inherentes a la persona. En mi caso voy a tocar solamente dos atributos, que es el nombre y el domicilio, con algunos leves ejemplos. El nombre se define como la o las palabras que sirven legalmente para distinguir a una persona de las demás. Conviene destacar que el nombre se compone de dos partes, que es el nombre de pila, que conocemos para identificar a la persona en un grupo social, y el nombre patronímico o apellido, que es lo que más comúnmente conocemos, que es aquel que nos permite verificar a qué familia pertenece. En cuanto al domicilio, se indica como el lugar de permanencia del individuo, y la ley lo define como la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. En este atributo es de carácter libre y ayuda a la identificación de la persona. Entre estos también existen diversas distinciones relativas al domicilio. Tenemos el domicilio político y domicilio civil y el domicilio convencional. En cuanto al domicilio político o civil, se conoce como el territorio del Estado en general. El domicilio convencional es el que fijan las personas para determinadas obligaciones, y el domicilio legal, que es determinado por la ley o por una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimientos de obligaciones. Ejemplo de esto podemos decir que los niños y niñas adolescentes que viven bajo la patria potestad de sus padres o de uno de ellos tienen un domicilio paterno o materno según sea el caso. También tenemos el domicilio de residencia, que es el lugar de ellos donde una persona habitualmente vive. Y tenemos el domicilio de habitación, lugar donde el individuo tiene asiento ocasional o transitorio. En cuanto a este tema, vamos a continuar con la compañera Yajaira Yepes. Buenas tardes, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Yajaira Yepes y en el día de hoy voy a explicarles un poco sobre los atributos de la personalidad de la persona natural: capacidad jurídica, estado civil, nacionalidad y patrimonio. En el derecho, cuando se habla de los atributos de la personalidad, se hace referencia a las cualidades, propiedades o características que distinguen a una persona natural o jurídica. Dichas cualidades le otorgan una individualidad que hace posible distinguir o identificar a una persona de otra. Sin embargo, según la Corte Constitucional, en sentencia C-00498, los atributos de la personalidad son el nombre, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil, la capacidad jurídica. Nacionalidad. La nacionalidad hace referencia a aquel vínculo que une a una persona con uno o varios estados determinados. Patrimonio, conjunto de bienes que son susceptibles de valoración económico para una persona. Para el caso de las personas jurídicas, no solo hace referencia a los bienes de valor económico que poseen, sino también a todos aquellos medios que permiten el alcance de sus fines. Estado civil. El estado civil es un atributo que está fuera del comercio, es inalienable, indivisible, un derecho adquirido y que la ley tutela se refiere a la situación o calidad jurídica en la que se encuentra una persona en la sociedad. Dicha situación jurídica tiene que ver con sus relaciones familiares y como éstas le impone deberes y le confiere derechos civiles al mismo tiempo. Capacidad jurídica. La capacidad se refiere a la condición o facultad para realizar ciertas cosas. De eso, cuando se habla de la capacidad legal o jurídica, hace referencia a la aptitud
que tiene la persona para ser sujeto de derechos y de obligaciones. La capacidad permite a las personas, ya sean naturales o jurídicas, realizar ciertos actos válidos y eficaces en el derecho. No se trata de un derecho que se adquiere, sino que se transforma en un derecho subjetivo. Domicilio es aquel que permite ubicar a la persona en determinado lugar radical. Su importancia, especialmente cuando se trata de efectos jurídicos, determina la presencia jurídica, no física, de la persona en determinado lugar. Muchas gracias, compañeros profesores. Como siguiente punto, mi compañero Grimaldo González. Muy buenas noches, profesora Marisol González y compañeros. Le vengo a hablar sobre lo que es la nacionalidad y el patrimonio y darle ejemplos también de los beneficios que tiene cuando una persona tiene su nacionalidad de un país, y también para explicarle también en parte con ejemplos lo que es el patrimonio. La nacionalidad es un vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado, otorgándole derechos y deberes. Por ejemplo, una persona nacida en Panamá, de padres panameños, tiene la nacionalidad panameña. Otro de esos beneficios por tener nacionalidad panameña es que puede ejercer cualquier posición de cualquier profesión que estudie. Por ejemplo, una persona no nacida en Panamá, por más que tenga títulos en otros países, no puede ejercer en este país. Esto es uno de los beneficios de tener una nacionalidad del país. Adicional a eso, puede ser elegido a cargos públicos, ejercer todas las profesiones, como le dije anteriormente, y obtener el pasaporte panameño. En parte también por parte de la parte del patrimonio, el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, obligaciones y recursos que posee una persona, una comunidad o una nación. Un ejemplo de este patrimonio sería el Canal de Panamá, que como todos sabemos es un bien histórico y muy importante también para la economía y la cultura de este país. Muchas gracias, profesor.